Buenas noches, es un enorme placer estar otra vez en esta pantalla para hacer la columna de política internacional, hoy con tres temas. Primero, la continuación de lo que hablamos la semana pasada sobre Bolivia. Segundo, la compleja situación social en Suecia. Y en tercer lugar, los extraños casos de terrorismo en Inglaterra y en Francia que ocurrieron la semana pasada y el día sábado. Vamos a lo primero. Finalmente, Evo Morales logró neutralizar y desactivar el conflicto que tenía con la Confederación Obrero Boliviana alrededor de temáticas relativas a las jubilaciones. En realidad se rebelaron contra Evo Morales y su gobierno una pequeña fracción de los trabajadores que no casualmente quisieron capitalizar las mejoras que Evo Morales le dio al conjunto del pueblo boliviano. Pedían un 100% del sueldo en actividad para el momento de estar jubilados y querían que se compute el último sueldo. Ahora, muchos de esos trabajadores tienen 30, 35 años trabajando en la mina y durante muchos años, en el caso de los mineros, por supuesto, y en el caso de otros trabajadores en sus actividades, pero durante muchos años tuvieron sueldos por el suelo y quieren capitalizar en este momento la mejoría de sueldos que han tenido durante el ciclo virtuoso que ha conducido Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera. Con su pretensión se colocaba en una situación inviable económicamente que podía poner en riesgo el conjunto de los haberes jubilatorios de todos los trabajadores. Y además Evo llamó a movilizarse al conjunto de sus bases. Entonces se corría un riesgo muy grave, que era el enfrentamiento entre los sectores mejor pagos de la clase obrera con los sectores campesinos y otros sectores populares que apoyan incondicionalmente a Evo. Yo he leído cosas muy estrambóticas en estos días. Eh, no casualmente un grupo trotskista dijo, que se llama Liga Obrera Revolucionaria, dijo que el gobierno de Evo Morales es un gobierno antiobrero. Yo no sé cómo se puede llamar antiobrero un gobierno que ha sido constantemente acosado por la derecha interna y por el imperialismo norteamericano, que tenía una agencia, la USAID, una agencia supuestamente para el desarrollo, y que constantemente intentó desestabilizar al gobierno popular. Lo cierto es que estuvieron muy cerca de acuartelarse y rebelarse los policías, que ya lo habían hecho el año pasado, y primó el buen sentido, y la COP levantó, expresando más al conjunto de sus bases que al sector más privilegiado de los mineros, de algunos textiles, de algunos maestros, expresando más a sus bases populares que al conjunto, al pequeño sector de trabajadores más privilegiados. Son el 15% esos trabajadores. Levantaron el paro y seguirán negociando con Evo, que dio de todos modos algunas concesiones, levantándoles la renta que había prometido en primera instancia. Segundo tema a tratar es la situación en Europa a partir del terrorismo que se desató la semana pasada, cuando el día miércoles fue asesinado un soldado en una calle de un barrio londinense, cuando dos negros que se decían musulmanes, británicos de origen nigeriano, lo degollaron con un cuchillo de carnicero. Uno pensaría que cuando alguien hace una acción de este tipo, inmediatamente va a correr, pero no, estos señores se quedaron ahí, se hicieron fotografiar, se hicieron filmar, lo cual abre un manto de sospecha. Por otra parte, la policía tardó en llegar 20 minutos cuando había una comisaría a la vuelta. 200 metros, caminando más de 5 minutos no lleva. Simultáneamente, el día sábado hubo un atentado en una estación parisina parecida a la que ocurrió en Londres, pero en este caso solamente recibió una herida un soldado que patrullaba la estación, y que por fortuna no comprometió gravemente su salud y va a estar bien previsiblemente según los médicos.
A mí me parece que hay un hilo conductor, no tengo pruebas jurídicas, pero sí me parece que claramente hay un hilo conductor entre el atentado de Boston, el atentado de Londres y el asesinato de Londres y el atentado del día sábado en París. El hilo conductor es que los gobiernos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos quieren hacer desaparecer de la percepción pública el salvaje ajuste al cual someten al pueblo. Y en consecuencia sacan la cuestión del terrorismo como modo de direccionar la mirada de los pueblos sobre el problema terrorista, terrorismo islámico, para distraer la atención de lo que está ocurriendo. En la Argentina eso lo llamamos vendedores de humo. El atentado de Londres tiene gruesos interrogantes, algunos de los que dijimos y también otros que no vienen al caso referirlos ahora, por lo cual me parece que hay que tener mucho cuidado con las medidas que vayan a tomar los gobiernos británico y francés y también el de Estados Unidos en los próximos días. Si confirman el sesgo ajustador de sus líneas políticas, claramente estos son autoatentados que buscan como objetivo distraer la atención de sus pueblos. El tercer tema para hablar, yo me confundí, este último tema era el tercero, el segundo iba a ser el terrible estallido que se produjo en Suecia, primero en la ciudad de Estocolmo y después en la ciudad de Malmö, y que develó los inconvenientes que tienen los gobiernos derechistas, neoliberales y conservadores. Suecia es un país con un estado de enorme capacidad de dar beneficios, una de las sociedades más opulentas del mundo, pero la variable de ajuste de esos sistemas son los inmigrantes. Entonces hay un 15% de inmigrantes que viven en barrios marginales, que recibe el maltrato cotidiano de las policías. Las quejas de muchos manifestantes es que le dicen mono, negro, epítetos de carácter racista, y lógicamente cuando el domingo pasado fue asesinado un joven inmigrante que padecía una discapacidad de carácter psiquiátrico, según la policía los amenazaba con un hacha y lo cosieron a balazos, eso provocó una enorme cantidad de disturbios que ponen en blanco sobre negro una realidad incontrastable. Los inmigrantes en Suecia tienen un 20% de desocupación. Los suecos, digamos los suecos tradicionales, normales, los vikingos, tienen 6% de desocupación. El estado de bienestar le llega a los suecos, el estado de bienestar no le llega a los inmigrantes. Los inmigrantes funcionan como variable de ajuste. Durante los disturbios se quemaron coches, creo que se llegó a quemar una comisaría, y lo más significativo de esto es que muestra el camino al cual conducen las políticas neoliberales. Un Estado tiene varias funciones. El Estado es el ordenador de la sociedad, tiene que ordenar el conflicto social. Hay distintos modos de ordenar el conflicto social. Uno lo enseñó el general Perón en la Argentina. Para que no se perciba el conflicto, hay que darle beneficios al pueblo. Otro modo de ordenar fue la dictadura militar. O sea, se intentó ordenar el conflicto social masacrando a los trabajadores y beneficiando a los grandes empresarios. Entonces, queda también estar muy atento a ver cómo evoluciona la situación de Suecia, porque es una cuestión muy complicada cómo se desprotege a los inmigrantes y el creciente nivel de pobreza en esas sociedades. Por otra parte, para hacer ciertos trabajos solo lo pueden hacer inmigrantes, no lo puede, ningún sueco trabaja en la construcción, entonces quieren a los inmigrantes y además los maltratan. El tema que no aparece en ningún medio es el hecho de que la Unión Europea está desplegando sus ejércitos en Libia teóricamente para imponer el orden y resguardar los derechos humanos. La invasión a Libia prohijada por la OTAN provocó la caída del gobierno de Muammar al-Gaddafi y su reemplazo por una anarquía en la cual se enfrentan tribus contra tribus y que realmente lleva a un caos absoluto. Entonces ahora se hacen los buenos e invaden Libia nuevamente, teóricamente ahora para imponer
los derechos humanos y la seguridad del pueblo libio. El pueblo libio estaba seguro, estaba con un alto nivel de vida hasta que invadieron ustedes, señores de la OTAN, que hacen guerras en todo el mundo. El alpargatazo internacional es para Christine Lagarde, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, que tiene causas judiciales por negociados turbios con un empresario. Ya no es como Dominique Strauss-Kahn, que tenía el mismo cargo y que renunció por un caso de acoso sexual. En este caso se trata de un vulgar negociado con un empresario. Y el alpargatazo nacional es para el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien dijo esta semana, luego de la muerte de Videla, hay que conciliar, hay que hacer arreglos con los militares para reducirles la pena y obtener a cambio información. Casi ningún militar ha dado ninguna información sobre el destino de los cuerpos de los desaparecidos, ni sobre los hijos nacidos en cautiverio apropiados. Decir eso demuestra que para De la Sota la ley no tiene que ser cumplida. Si uno asesinó, tiene que hacerse cargo de las consecuencias jurídicas condenatorias de sus actos. Y chantajear presentando un intercambio de información a cambio de reducción de pena no está contemplado en los códigos argentinos ni en la Constitución, y eso demuestra que la derecha, la ley existe cuando le conviene a ellos. Cuando no quieren, no existe la ley, y el hecho es que De la Sota, en las cárceles de Córdoba, es responsable político del uso de instrumentos de tortura con los detenidos en Córdoba. De la Sota es heredero del Navarrazo, un golpe de Estado hecho contra el gobernador legítimo de Córdoba, Obregón Cano, y que lo hizo un jefe de policía que se llamaba Navarro en 1974. Esto ha sido todo por ahora y desde aquí, y la semana que viene nos estamos volviendo a ver. Guardián del Confort, en todo momento junto a vos. Créditos personales a sola firma. Requisitos mínimos para la compra de electrodomésticos en Guardián del Confort. Entrega a domicilio sin cargo. Garantía de fábrica y garantía extendida hasta 4 años. Guardián del Confort, en todo momento junto a vos.